nos distingue la participación del doctor Guillermo Alejandro Zaragoza Alvarado, académico e investigador con amplia experiencia en educación media superior, superior y posgrado. Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes. Maestro en Educación con enfoque en recursos humanos y licenciado en Mercadotecnia y Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con una sólida trayectoria en docencia, investigación, gestión académica y asesoría de tesis doctorales. Sus investigaciones se enfocan en la innovación educativa, la integración de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta ocasión, impartirá la conferencia magistral Transformación de las competencias docentes con la integración de inteligencia artificial. Durante esta conferencia se abordarán los desafíos y oportunidades que representa la inteligencia artificial para la educación, así como las competencias que el personal docente requiere desarrollar para responder a los cambios derivados de la transformación. Es para nosotros un privilegio contar con su participación en este simposio. Los invitamos a aprovechar los conocimientos y experiencias que serán compartidos. Cedemos cordialmente el uso de la palabra al doctor Guillermo Alejandro Zaragoza Alvarado. Bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues voy a platicarles un poquito acerca de lo que es esta ponencia denominada la transformación de las competencias docentes con integración de la inteligencia artificial. Y bueno, pues platicarles un poquito acerca de estos cambios. Nosotros, como bien hemos sabido, en la actualidad tenemos una gran presencia de la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que la escuchamos, que nos ayuda a lo que es la realización de las actividades. La realización de las actividades académicas, profesionales, escolares, en todos los ámbitos tenemos la presencia de lo que es la inteligencia artificial. Pero aquí llega un momento de reflexión donde es importante mencionar qué es lo que está pasando con México y la inteligencia artificial. Siempre tenemos el contraste de lo que pasa a nivel mundial. Vemos lo que es que ya se desarrolló una nueva plataforma, una nueva tecnología. Sin embargo, es algo muy importante de reflexionar qué es lo que pasa con México en la actualidad. Y de ello vamos a platicar ahorita. México, vamos a centrarnos en esta situación partiendo de un macroambiente que sí es a nivel internacional para bajarlo a nivel nacional. A nivel mundial, de acuerdo a lo que es un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México, se tienen 378 millones de personas que están utilizando la inteligencia artificial a nivel mundial de manera regular. Esto lo vamos a ver como usuarios que están conscientes de que están utilizando estas herramientas. Sin embargo, en México, el 66% de la población ya emplea la inteligencia artificial en su vida diaria. De 134 millones promedio que somos de habitantes, 88 millones 440 mil habitantes están utilizando o estamos utilizando lo que es la inteligencia artificial. Pero aquí el punto de reflexión es identificar si lo estamos haciendo de la manera correcta en el escenario adecuado. Es importante que nosotros reflexionemos la creciente con la parte de las tecnologías. El Internet, para lograr tener 100 millones de usuarios, se tardó 7 años. Facebook, para tener 100 millones de usuarios, 4.5 años. La inteligencia artificial lo logró en semanas. Es un punto de reflexión para que veamos la creciente que hay en el uso de este tipo de herramientas y más que todo que vamos generando una codependencia hacia este proceso de integración de lo que es la parte de la inteligencia artificial. Dentro de lo que son estas herramientas más comunes, tenemos principalmente lo que es ChatGPT es la principal que tenemos que se usa actualmente. Después de esto, tenemos lo que es
la parte de Gemini, tenemos lo que es Copilot, Perplexity y Cloud. Cloud es la menor usada en la actualidad, sin embargo, son herramientas que en la actualidad se están empleando dentro de lo que son las actividades de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a la encuesta nacional de uso de las tecnologías de la información en los hogares, el 83.1% de la población de México son usuarios de Internet, lo que equivale a 100.2 millones de usuarios. De estos 102.2 millones de usuarios, 2 de cada 3 usuarios están empleando la inteligencia artificial. El tercero, que queda en discordia, desconoce que la está utilizando. Sin embargo, en lo que es la vida cotidiana, la emplea de manera inconsciente. Lo que lleva con esto a poder deducir que el total casi de los usuarios, de los que están utilizando el Internet, están inmersos también en cuestiones de la tecnología, de la inteligencia artificial. El entender la inteligencia artificial nos lleva a reflexionar que esta está diseñada con la finalidad de realizar actividades que se asemejan a lo que es la capacidad humana. Algunas de ellas son el razonamiento, lo que es el aprendizaje, la percepción, la toma de decisiones. Si se fijan, tenemos una simplificación en las actividades que se realizaban de manera cotidiana con lo que es la inteligencia artificial. Vemos aquí una imagen donde todavía podemos identificar a una persona que es adulta, que está realizando cierto tipo de actividades, y la inteligencia artificial está observando con la finalidad de empezar a programar y estandarizar un proceso que se está llevando. Entonces, no nos extrañe que si esto está pasando con esta población, con esta edad, ¿qué va a pasar con aquellos que tienen una edad aún menor, que están inmersos realmente en la cuestión de las tecnologías, de la inteligencia artificial? Son elementos que nos llevan a reflexionar esos cambios que se están dando de manera común en la parte de la sociedad. El entender que se está generando un cambio en todos los ámbitos, pero en esta ponencia nos vamos a centrar en la cuestión del ámbito educativo. Desde este ámbito es muy importante identificar que la inteligencia artificial se ha tenido lo que es una incorporación a la educación de manera significativa. Sin embargo, escuchamos de manera constante que ya hay algunos manuales, vemos que también se han propuesto cuestiones para la ética y uso responsable de la inteligencia artificial. Sin embargo, es importante que no nada más se unifique a nivel institucional, sino que se deben de generar políticas públicas que lleguen a la orientación responsable, eficiente y sostenible a largo plazo. Hay que estar en el entendido que es un elemento que no puede estar como tal estático para poder desarrollar algo a largo plazo. Sin embargo, sí podemos tener un parámetro que ayude a reflexionar y hacer esa trayectoria estable en ese uso responsable y eficiente para lo que es la integración de esta inteligencia artificial en el ámbito educativo. Hay algunos retos que Ochoa nos lleva a reflexionar qué es lo que pasa actualmente con lo que es el sector educativo. Primero, dentro de lo que nos menciona él, dice que el avance tecnológico en la detección de patrones y automatización de decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente nos encontramos nosotros docentes o también cuando realizamos una actividad que el hecho de escribir un prompt no quiere decir que sea el correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos entregan una actividad, en ocasiones viene de manera uniforme. Lo metemos a lo que son detectores de inteligencia artificial, le damos lectura y es donde nos damos cuenta de que está en una estructura que está 100% realizada por la inteligencia artificial
donde no está una escritura de manera personal o humana, y esto nos lleva a detectar esa parte de patrones de escritura elaborada por medio de la inteligencia artificial. Otra de las problemáticas que se advierten a la integración de la inteligencia artificial en el ámbito educativo es las oportunidades que se brindan en la personalización del aprendizaje. La personalización del aprendizaje, como ustedes saben, por cuestiones de inclusión, debemos de tener esa integración de diversos tipos de perfiles dentro de las aulas. La inteligencia artificial, sin duda alguna, sí da oportunidades para poder dar esa personalización del aprendizaje. Sin embargo, sería importante reflexionar. Como docentes contamos con las herramientas adecuadas para poder realizar ese tipo de actividades. Y la otra, los dilemas éticos derivados de los sesgos algorítmicos, así como la necesidad de preservar la capacidad crítica humana frente a los procesos delegados a sistemas inteligentes. ¿Qué es lo que pasa? Nos encontramos nuevamente con esos patrones detectados al 100% que nos dicen, ¿sabes qué? Esta escritura está elaborada con inteligencia artificial, esta actividad se realizó con inteligencia artificial, donde se está desconectando al momento de ceder lo que es este espacio a la inteligencia artificial, se está dejando esa capacidad crítica del ser humano para crear, innovar, para poder desarrollar esa parte de la imaginación y más que todo que le lleven a superar esto que les permita atender situaciones adversas, no de la cuestión laboral, simplemente del ecosistema o de ese sistema en el cual ellos son parte y se encuentran desarrollando. Entonces es importante que estos sesgos algorítmicos no nada más se deje a una cuestión delegada a sistemas inteligentes, sino que además sean utilizadas, pero que sigamos generando ese sujeto crítico humano que permita actuar ante situaciones adversas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Imagínense que nos encontramos ante una situación, y ahorita que llega la época de lluvias, donde no hay acceso a internet, la conectividad y la accesibilidad a los dispositivos es algo que debemos de reflexionar. La inteligencia artificial por sí sola nos va a dar un sinfín de herramientas que nos pueden ayudar. ¿Le pueden ayudar al estudiante? Claro que sí. Sin embargo, si no dependemos de esto, ¿qué capacidad tiene mi estudiante en un ámbito ya profesional o situacional de su entorno para poder resolver una problemática que se le presente? Y es ahí donde debemos de reflexionar y generar lo que es esa capacidad crítica de decir, es una herramienta, mas no es la totalidad. De esto también es muy importante el hablar acerca de la protección de los datos recopilados por los sistemas inteligentes. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nuestros estudiantes, cuántos en las aulas estamos de manera constante leyendo los avisos de privacidad y qué elementos estamos cediendo al momento de aceptar o de estar enviando información a X inteligencia artificial? Es algo que debemos de reflexionar por la vulnerabilidad a la cual se encuentran nuestros datos que estamos nosotros presentando al momento de estar empleando la inteligencia que sea. Ahora, el desarrollo del pensamiento crítico. Tenemos dos tipos de inteligencia artificial, la intuitiva y la deductiva. De manera común empleamos lo que es la parte intuitiva, porque nada más se da una instrucción de manera general, denominada prompt, y nada más esperamos que se arroje lo que es esa respuesta. Sin embargo, no hay un pensamiento crítico para decir, ¿sabes qué? Si es ad hoc o apropiada con respecto a lo que yo estoy buscando, o con lo que pretendo buscar, o con lo que se me acordó o se me encomendó para que hiciera en mi investigación. Y algo muy importante es la capacidad del docente para intervenir cuando estos sistemas no responden adecuadamente. ¿Qué pasa? Lo que mencionaba ahorita. Cuando el acceso, y lo vemos todavía en la época actual, ¿qué es lo que pasa cuando la inteligencia artificial
no la pagamos y nos limita la cantidad de respuestas. El estudiante entra en catarsis. El docente en ocasiones tiene que innovar o regresar a las estrategias anteriores para decir cómo le vamos a hacer. Son elementos que nosotros debemos de reflexionar y decir cómo vamos a resolver y cómo lo vamos a integrar en el aula de manera asertiva. Es muy importante que esto nos conduce a revisar los modelos educativos vigentes y con ello incorporar enfoques pedagógicos que orienten el uso de estas tecnologías a la práctica docente. Necesitamos actualizarlos de manera muy certera, de manera constante y con características del entorno, de lo general y lo particular, donde sí se le dé un enfoque pedagógico a la integración de esta inteligencia artificial, pero generar ese sujeto pensante de manera que tenga esa capacidad crítica y no una dependencia por agilizar una actividad, sino que tenga una postura crítica incluso para el uso de esta herramienta, que sea algo que apoye a complementar y que no genere nada más una dependencia por agilizar y por evitar que se esté realmente pensando o tener esa postura crítica en ese entorno. Por ello, ¿qué es lo que pasa con la formación docente? Dice, la formación docente en la inteligencia artificial dispone como, primero, un componente fundamental de la práctica pedagógica. La importancia de generar una formación docente en inteligencia artificial es que esa inteligencia se emplee de manera pedagógica, que apoye a la optimización de las tareas, más no a la dependencia o al establecimiento nada más de lo que viene siendo un uso constante, y que este permita las posibilidades del acompañamiento de los estudiantes. Sin duda es una herramienta que puede potencializar a nuestros estudiantes, pero debemos de identificar cómo vamos a lograr el fortalecimiento de ese pensamiento crítico. Necesitamos un estudiante que sepa discernir entre la información, que además de eso, también sepa qué información es la correcta, cómo la puede apropiar a su entorno, cómo la puede transmitir a otros. Pero esto sí empleando las herramientas, pero desde un acompañamiento correcto con una mediación adecuada que le permita responder a esas necesidades del entorno. Por ello, se requiere el desarrollo de competencias digitales sólidas. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Competencias digitales sólidas, una gestión crítica de los datos, una base ética estructurada y algo muy importante, no puede construirse de manera improvisada. Debe de ser tomando en cuenta todos los elementos, insisto, a lo mejor a nivel general, pero a nivel particular, debe de adaptarse y apropiarse a esas necesidades que se tienen en el entorno y en el contexto, dependiendo del nivel educativo, por supuesto, y respondiendo a las necesidades que se tienen en cada uno de los contextos en los que se están desarrollando. Por ello, es muy importante tomar la postura que en el 2024 se hizo con una investigación, que es muy importante la incorporación de las herramientas digitales en el ámbito educativo, pero se requiere de un diseño pedagógico que oriente su uso. ¿Cómo se va a hacer esto? Mediante un experto mediador que va a ser el docente, que va a tener competencias digitales sólidas, que le va a permitir generar un andamiaje, que es ese acompañamiento en todo momento, para poder emplear lo que es la inteligencia artificial de manera adecuada en lo que son los entornos. Normalmente, y lo vemos ahorita en la época actual, normalmente vemos y las autoridades se centran sí en capacitación, pero lo primero que nos dicen es, se ha logrado tener un mejor acceso a las tecnologías, nos dan más tecnologías, nos dan conectividad, nos dan capacitación aislada, pero es importante
apropiarla de acuerdo a las características de cada contexto. No nada más en ocasiones es la cuestión de equipar, es también la cuestión de actualizar, de estar en constante mantenimiento de estos equipos, estar con una conectividad estable, permanente, perdurable, que nos apoye a tener lo que son actividades de manera continua, generar lo que es esa capacitación constante de acuerdo a los perfiles diversos que tienen los docentes para que puedan transmitirlos a los estudiantes. Y esto lo hacen mediante lo que es convirtiéndose con esas competencias digitales sólidas y un experto mediador en el que se va a convertir este docente, para poder llevar con ese andamiaje desde la zona de desarrollo actual a lo que es la zona de desarrollo próximo, donde en todo momento se brinde ese acompañamiento y lo que es este experto mediador tenga la capacidad de advertir y sistematizar y programar de manera adecuada lo que es esta inteligencia artificial. Ustedes pueden ver y podemos dejar ahorita una actividad donde lo primero que hacemos es dar la orden de lo que queremos. Pero la pregunta aquí del millón es, ¿estamos poniendo la postura desde el sujeto hablándose de la profesión, el objetivo, la audiencia? Estamos hablando de cuestiones en el ámbito educativo. No es lo mismo generar a lo mejor una temática para un niño de primaria, para uno de secundaria, uno de media superior y uno de superior. Por ello es muy importante que nosotros planteemos desde el sujeto quién lo va a hacer, cuál es el objetivo y a partir de eso quién es la audiencia. Esto se logra a partir de unas competencias digitales sólidas. Ese sujeto experto mediador debe de saber cómo interactuar con la inteligencia artificial para poder obtener esos resultados y transmitir, en este caso al estudiante, cómo las va a orientar desde su ámbito profesional. Son elementos que nosotros debemos de ir trabajando en ese sentido. De esto se debe identificar, primeramente, se tiene lo que es el docente en la época actual, tiene una apropiación general en lo que viene siendo la integración de la inteligencia artificial de manera superficial. ¿Sí usa la inteligencia artificial en las actividades del docente? Sí. A lo mejor para obtener información, generar a lo mejor un cartel, y de manera intuitiva sin generar lo que es un agente. Aquí hay algo muy importante que Figueredo y Sánchez nos mencionan, y dice que los futuros docentes normalistas, o más que todo apropiándose a normalistas, nos hacen mención de que se ha oído hablar acerca de lo que es esta herramienta de la inteligencia artificial. Sin embargo, la emplean para sus actividades, pero para el proceso de enseñanza-aprendizaje lo ven limitado. Y es donde de manera puntual debemos de entrar para decir, ¿sabes qué? ¿Cómo las vamos a integrar? Porque debemos de ser conscientes de que es un elemento que ya va a estar presente en nuestra labor diaria. Labor diaria, imagínense, si ahorita estamos dependiendo de una diversidad de inteligencias artificiales que están surgiendo en este momento, ¿qué es lo que va a pasar dentro de 10 años? ¿Cuáles van a ser las características a las cuales se van a enfrentar nuestros estudiantes que están en la época actual en la cuestión profesional en nivel superior? ¿Cuáles van a ser las características y cómo debemos de formarlos para que atiendan esas capacidades que vienen dentro de 10 años? Palacio y Segovia nos hacen un énfasis que dice que lo que es la alfabetización digital es entendida como un conjunto de capacidades que permiten utilizar la tecnología de manera segura, crítica y reflexiva, pero llega a ser un elemento insuficiente desarrollado en la formación del profesorado universitario. Y no nada más del profesorado universitario, en todos los niveles. Hablábamos ahorita de la cuestión de la seguridad al momento de la transferencia de la información cuando empleamos una inteligencia artificial. Es muy normal que dentro de lo que es ahorita nuestro WhatsApp tengamos integrado lo que es el ChatGPT, el Copilot, entre otras cosas.
a cuántos de nosotros y a cuántos de nuestro entorno no les han vulnerado o les han clonado o hackeado lo que es su WhatsApp, entendiéndolo como una red social. Entonces, estamos ahí en una situación que estamos de manera inseguros en el entorno por no tener esa alfabetización digital y esas competencias sólidas. Entiendo y estamos en este momento de adaptación en la cuestión de la diversidad de herramientas que nos estamos enfrentando. Sin embargo, es algo que debemos de ir mejorando. ¿Para qué? Para tener un entorno seguro con la integración de la manera de la integración de la inteligencia artificial. De esto viene una postura crítica y reflexiva. Si yo tengo un entorno seguro, yo ya puedo pasar a esto. Y esto se va a dar como mediante esa reflexión crítica y reflexiva de la información que estamos obteniendo día a día. ¿Cuántas veces no hemos obtenido una información y decimos, no es la correcta, no es lo que yo estoy buscando, o me están entregando lo que les pedí, pero no es del área? Entonces, es algo muy importante que nosotros debemos de ir reflexionando en este sentido. De esto tomamos lo que es nuevamente la reflexión de Pérez y González. Dice, la parte del uso de la inteligencia artificial está orientada a la transformación del sistema educativo y constituye una condición necesaria para responder a las demandas del siglo XXI. Entonces, es necesario la formación docente en la integración de la inteligencia artificial para poder atender a las demandas tecnológicas del siglo XXI. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a estudiantes del siglo XXI educados con una pedagogía del siglo XX o del siglo XIX, donde todavía en ocasiones se llega a pretender la estandarización en cuanto a la parte de memorización de conceptos? Sin embargo, debemos de adaptar lo que es este tipo de herramientas incluso para aprendizajes de tipo colaborativo, cooperativo, aprendizajes basados en problemas. Pero eso, ¿qué va a depender? De una correcta alfabetización digital para responder a esas demandas tecnológicas del siglo XXI que tienen nuestros estudiantes en la época actual. Es importante recalcar que en la parte normativa, lo que es la Secretaría de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, en este 2026 incorporó en sus ejes estratégicos en particular, en el eje 1, fíjense algo muy importante, las humanidades digitales y gobernanza ética de la inteligencia artificial. Dentro de este eje, en su tema prioritario número 8, nos habla acerca de la educación, la inclusión digital, gobernanza ética de la tecnología, orientado a los lineamientos que contemplan el diseño de programas e instrumentos orientados al fortalecimiento digital en los distintos niveles educativos. Hablamos de educación superior, pero no podemos dejar de lado los demás niveles educativos con los cuales estamos trabajando. Entonces, es una necesidad latente a la cual nos estamos enfrentando en este contexto actual y que nos llevan a reflexionar sobre todas las áreas de oportunidad que podemos llegar a tener en la actualidad. Son elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Vean aquí esta frase muy importante. La integración de la inteligencia artificial en la educación universitaria responde a una necesidad académica como demanda social e institucional, orientada a la formación de docentes capaces de desempeñarse como mediadores expertos. ¿Cómo vamos a lograr esos mediadores expertos? Mediante una alfabetización digital y unas competencias digitales sólidas, permanentes, perdurables, que permitan transmitirlas a los estudiantes y orientar esos procesos de aprendizaje y que favorezcan al desarrollo de competencias críticas y ciudadanas en el escenario contemporáneo. Tenemos que pasar a esta sociedad actual, a esta demanda del siglo XXI, que nos permita generar esas competencias críticas y ciudadanas en este escenario en el que estamos viviendo, pero tratar de apropiarlo y adaptarlo para poder que estos estudiantes, mediante este experto mediador, puedan atender
a lo que es una situación adversa que se les pueda presentar después. Esto viene o se deriva de una investigación que se centró en analizar la transformación de las competencias docentes en la educación universitaria a partir de la integración de la inteligencia artificial, con su principal énfasis en las actividades desarrolladas durante el proceso de enseñanza, las herramientas utilizadas en el aula y su incorporación en los procesos formativos. Dentro de esto se siguió lo que era una metodología en la cual se empleó un enfoque cuantitativo con un alcance meramente descriptivo. Se diseñó un instrumento pequeño, porque hay que recordar que estamos en una época de la iconósfera y la audiósfera, donde nada más queremos ver imágenes y audios de tal manera que podamos identificar y entender la información de manera rápida. Por eso se apropió un instrumento pequeño que fuera entendible de 16 ítems, para lo cual fue validado por expertos y se realizó una confiabilidad en la cual se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.832. Se aplicó a una muestra de 168 docentes de universidades del estado de Aguascalientes, de manera virtual, de manera presencial, públicas y privadas eran estos docentes. Lo único era que tenían que estar en lo que es este nivel superior. Para ello se operacionalizó lo que eran unas variables centradas en las competencias de la inteligencia artificial, centradas en lo que es la técnica operativa, pedagógica aplicada, ético-crítica y socioeducativa. De esto también se partió para lo que era una segunda variable, que es la parte del rol docente con la integración de la inteligencia artificial, donde se hacía mención acerca de las dimensiones en la parte de reconocimiento y conceptos, alfabetización y su uso responsable, la apropiación y gestión y la capacitación continua. Caso curioso, dentro de los resultados se podía ver, me voy a ir aquí a la gráfica, teníamos donde 1 es siempre y lo que era 5 era nunca. La mayoría dice que casi siempre comprenden los conceptos básicos de la inteligencia artificial, en el qué se hace, cómo se entrena y cuáles son los límites. Cuando eran en la parte de soy capaz de operar herramientas de inteligencia artificial generativa para apoyar mis actividades académicas cotidianas, también mencionaban que casi siempre pueden diseñar actividades de aprendizaje o materiales didácticos integrando herramientas de la inteligencia artificial. Casi siempre identifican con facilidad los posibles sesgos algorítmicos en los resultados que ofrece la inteligencia artificial. Casi siempre saben cómo proteger la privacidad y seguridad de mis datos al utilizar plataformas inteligentes. Y aquí algo curioso, dicen que casi siempre mantienen su agencia humana y pensamiento crítico al decidir cuándo y para qué usar la inteligencia artificial. De ello se deriva algo muy importante, dice, en la parte del rol docente con la integración de la inteligencia artificial, saltó algo muy curioso. Casi siempre reconocen que la inteligencia artificial ahorra tiempo en tareas administrativas y de planificación docente. Casi siempre han recibido capacitación formal y especializada sobre el uso de la inteligencia artificial en la docencia. Casi siempre se sienten capaces de evaluar la equidad, la idoneidad de una herramienta de inteligencia artificial antes de usarla en el aula. Regularmente, aquí entra lo curioso, utilizo la analítica de datos de la inteligencia artificial para ofrecer retroalimentación personalizada a mis estudiantes. Regularmente participo activamente en comunidades de práctica o talleres de formación continua sobre inteligencia artificial y casi siempre la infraestructura tecnológica de mi centro educativo es suficiente para integrar la inteligencia artificial efectivamente. Caímos a dos cosas muy curiosas en la parte de la retroalimentación. Si bien se emplea, pero no se está apropiando a la parte de la personalización por cuestiones a lo mejor de carencia en la cuestión de el uso de estas herramientas o el desconocimiento de cómo hacerlo.
En ocasiones nos piden las analíticas de los estudiantes, de la materia, por parcial, y esto lo podemos hacer desde la personalización y seguimiento del estudiante, generando lo que es una inteligencia artificial deductiva de acuerdo al entorno en el cual estamos desarrollándolo. Y lo podemos generar mediante flujos, ahorita ya por medio de Google, que es una de las herramientas, y por medio de Microsoft, que son las más utilizadas dentro de los centros educativos. Dentro de estas discusiones nos vamos a centrar en lo que son 7. Al momento de realizar esta investigación, nos dimos cuenta que el docente, al aplicarle este cuestionario, él se autoevalúa favorablemente en el uso de la cuestión técnica y ética de la inteligencia artificial. Sin embargo, al observar de manera empírica, porque todavía es una segunda parte de la investigación, se encontraron brechas significativas para apropiar de manera pedagógica y la formación continua de estas herramientas en el entorno, lo que nos dejó ahí un sesgo entre lo que yo me veo como docente y lo que realmente estoy aplicando dentro de lo que es mi labor y para también en cuestiones personales. La familiaridad de estas herramientas de la inteligencia artificial no va a garantizar una integración de manera pedagógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque nada más la integramos, pero no le estamos dando ese énfasis de manera pedagógico. Lo estamos dejando prácticamente como una cuestión de extracción y abstracción de información, dejándola nada más ahí. Se requiere, como bien lo hemos hablado en este sentido, de un experto mediador que construya a partir de habilidades técnicas, primero en el uso, y pase de ello a generar un pensamiento analítico, crítico, pedagógico, que permita generar esa capacidad de la integración de la inteligencia artificial en los objetivos del aprendizaje de los estudiantes. Faltaría esa observación directa para poder triangular e identificar qué es lo que pasa con la autopercepción docente y los resultados que están reflejando al momento de integrarla en sus aulas. Se recomienda lo que es un desarrollo mixto y la inteligencia artificial tenemos que partir de ello. Se encuentra latente en lo que es la labor docente. Sin embargo, no está teniendo un horizonte crítico y pedagógico. Por ello, necesitamos generar esa personalización del aprendizaje y generar lo que es ese docente con competencias digitales sólidas que permitan atender a la sociedad y a esas demandas del siglo XXI. Para ello, ya casi para cerrar, me gustaría que viéramos este video. Este video lo elaboró Microsoft hace 14 años. Y quiero que vean cambios a los cuales hemos llegado. Microsoft lo proponía que iba a ser así va a ser la sociedad del 2030. Desde mi perspectiva creo que hemos llegado ya a ese punto. Entonces, lo voy a dejar un par de minutitos para que lo puedan visualizar. Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pickup zone.
Voy a dejar aquí este video. Estamos hablando de este video que estaba generado hace 12 años. Estamos hablando del 2012, 14 años, hace 14 años. Estamos hablando del 2012, donde nos damos cuenta que hemos llegado a este momento. Pero es importante reflexionar hacia dónde se dirige la parte de nuestros estudiantes y más que todo identificar si realmente nosotros estamos educando o transmitiendo esa información para esos estudiantes que están inmersos 100% en esta sociedad del siglo XXI. Reflexionar sobre esas competencias de lo que es la protección de datos, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y atender esta situación de lo que es la parte de la sociedad del siglo XXI y prepararnos para todo lo que viene más adelante. Con ello, bueno, pues me gustaría agradecerles mucho toda su atención que me han prestado el día de hoy y también hacer la reflexión de la importancia de pasar de una inteligencia artificial intuitiva a una deductiva con una correcta elaboración de lo que son estos prompts con el que estamos utilizando a diario. Cierro con lo que es la parte de la bibliografía, una frase de Isaac Newton que dice: lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano. Muchas gracias y les dejo aquí mis datos de contacto. Bien, pues agradecemos al doctor Guillermo Alejandro Zaragoza Alvarado. Un saludo, doctor, por la enriquecedora conferencia que nos ha compartido, un tema de alta relevancia en la actualidad. Y damos inicio al espacio de preguntas y comentarios. Con gusto, doctor. Igualmente, doctor, la orden. Bien, tenemos una pregunta, doctora María Luisa. Bien, a ver, doctora María Luisa, ¿habías levantado la mano? Tal vez te hace falta. Perdón, no activé el micrófono. Buenas tardes. Sí, yo pienso que más que pregunta, bueno, es una reflexión. El video creo que se quedó corto. Más que en un futuro que haya un humano que te abra la puerta, pienso que el auto va a abrir la puerta. Pienso que no va a haber un chofer manejando el auto, sino el auto manejándose solo, porque de hecho ya existen autos así ahorita en el mundo. Entonces ya ahora sí que ese video ya se está viendo rebasado por lo que la inteligencia artificial actualmente en la vida real ya está realizando. El peligro, pues, es el pensamiento crítico, como lo menciona nuestro compañero, docente, investigador. Ese es el peligro, y también el peligro es el ataque, las cuestiones emocionales y la ansiedad y la depresión que toda esta falta de contacto humano está causando en el mundo. Ahorita actualmente los porcentajes se han elevado muchísimo y no necesito ser terapeuta para saberlo, porque dentro de las aulas antes se acercaban 20 estudiantes de cada 100 para decirme que tenían problemas emocionales. Hoy se acercan 60 o 70 de cada 100. Entonces se ha incrementado bastante y creo que tiene que ver con la tecnología. También hacer hincapié de que, bueno, sus encuestas parece que manejan altos porcentajes de capacitación de los docentes encuestados en cuestiones de IA y de utilización de IA, pero no creo que esto suceda en todas las universidades. La mayoría, yo pienso, de las universidades sí tienen como que, creo, deficiencias en la cuestión de capacitación al personal docente para que pueda adquirir esta inteligencia artificial. Es nada más el comentario y muchas gracias por su exposición, muy bonita exposición. Ahora sí que nos vino a aumentar lo que no conocemos sobre la IA, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora María Luisa. Sí, comentarle que ahorita en la parte del cierre hacía mención que estos datos fueron resultado de una cuestión autoadministrable hacia los docentes. Sin embargo, una cuestión es la percepción o ellos cómo se evalúan
al momento de conocer este tipo de herramientas de la inteligencia artificial. Sin embargo, estamos en una segunda etapa donde estamos ya pasando a un diseño mixto, generando una observación para ver si realmente los docentes la están integrando, no nada más integrarla de manera adecuada y que realmente se tengan las competencias digitales sólidas, y es ahí donde pues, van a salir a lo mejor los sesgos de decir, una cosa es lo que conozco y otra cosa es realmente cómo la debería de emplear. Por eso debemos de pasar lo que les mencionaba ahorita, de la cuestión intuitiva a la cuestión deductiva en lo que es la inteligencia artificial. Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta, doctor, por la respuesta, por la participación. ¿Alguien más que tenga alguna otra aportación? Bueno, tenemos por aquí un mensaje en el chat que dice, la IA ha rebasado la dependencia, no hay una regulación y falta una administración eficiente. Bien. Muy bien, gracias, doctor. Sí, hay una dependencia, pero muy constante en la cuestión del generar un trabajo inmediato. Una de las cuestiones que tienen las tecnologías, no nada más la inteligencia artificial, es la cuestión de la inmediatez. La inmediatez es algo que busca ahorita el estudiante más que todo, y eso nos lleva a generar una dependencia, porque ellos ven la inmediatez y la optimización del tiempo sin verificar que el resultado sea correcto. Y es algo que nos pasa mucho en las aulas. No hay una regulación. Yo creo que eso está pasando ahorita a nivel escolar, independientemente de la institución, que no hay una regulación como tal, y están apropiando, no como tal regulando, están estableciendo protocolos para permitir el uso de la inteligencia, pero no hay como tal una regulación. Es por eso que la Secretaría de la Ciencia está adoptando ahorita como eje prioritario lo que es la gobernanza de la integración de la inteligencia artificial. Y por supuesto que hace falta una administración eficiente, pero ojo, para nosotros poder exigirla necesitamos primero formarnos. ¿Y esto cómo va a ser? Entendiendo cuáles son las características de ese contexto y de esas inteligencias artificiales que surgen, porque a todos nos ha pasado que abrimos alguna red social o algún buscador y nos salen ya una infinidad de redes sociales, más de las que se comentaron ahorita. Entonces, sí hacen falta elementos, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Mediante una integración a una pedagogía 100% del siglo XXI, respondiendo a esas necesidades, preparándonos para generar lo que son esos sujetos críticos que tengan a lo mejor una dependencia, sin embargo, que sepan cómo generar de manera adecuada esos flujos de información de manera, insisto mucho, deductiva y no inductiva. Bien, gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos por aquí otra aportación que nos dice, Raquel Pérez Nuño nos dice, no creo que a mediano plazo el trabajo humano vaya a ser sustituido por máquinas, implicará actualizar perfiles como se ha tenido que hacer después de cada revolución industrial y tecnológica. Además, el costo de la IA es altísimo. La cuestión es, en un momento determinado, ¿explotará la burbuja de la IA? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? En este caso, yo creo que como tal, no va a haber como tal un cambio o sustituido el ser humano por la cuestión de las máquinas. ¿Por qué? Porque la máquina por sí sola no piensa, está siendo programada y preparándose por una red neuronal, que es la parte deductiva, que debemos nosotros generar. Entonces requiere lo que es una cuestión humana que la esté preparando para atender esa cuestión. ¿Puede explotar la burbuja de la inteligencia artificial? Sí, sí puede explotar en este sentido.
Los perfiles, voy a mezclar aquí una cuestión, los perfiles sí se están actualizando y lo podemos ver en perfiles profesionales, podemos identificar que ya están cambiando incluso las carreras, las que conocíamos a lo mejor estandarizadas, ya se están apropiando más hacia la cuestión tecnológica. Y va a explotar en ese sentido, entonces sí, pero de esto ya viene la nueva formación de nanotecnología en otras áreas ya muy distintas que hace 10 años no las veíamos. Por eso nos hace mucha referencia en la cuestión de las tecnologías. El antes, durante y después de la parte del COVID, ¿no? Así nos marcan en la cuestión a nivel nacional e internacional. Entonces, en este caso, yo creo que sí va a explotar, sin embargo, va a ser una catarsis que nos va a ayudar a reestructurar realmente un sistema educativo, esos perfiles que realmente se requieren, pero en este sentido va a demandar también estar generando no nada más el perfil que va a salir, sino que el perfil que también ya se tiene va a necesitar actualizarse. ¿Por qué? Simplemente porque va a tener que ser suficiente para las demandas que le vaya a requerir la sociedad en ese momento actual. Por eso dicen que los aprendizajes que se generen ahorita deben de ser permanentes, perdurables, de tal manera que les permitan a los estudiantes atender situaciones adversas que se les presenten, porque ya no hay un escenario fijo. Es lo que mencionamos mucho con la cuestión de la inteligencia artificial. No hay un escenario fijo y no va a haber de aquí en adelante. Nos asustaba cuando veíamos la integración de algunas cosas de la inteligencia y nos podemos dar cuenta ahorita. La mayoría emplea chatbots, no está diseñando. Está nada más en la parte intuitiva, nada más estamos en chatbot. ¿Puede explotar? Sí, pero insisto, el chatbot es nada más de manera intuitiva, es un prompt, no genera, adentrémonos más en esto y así dejaré el comentario. Bien. Bueno, yo tengo, doctor, tengo también alguna aportación. Estaba revisando y gracias por la respuesta también, por ahí nos dice Raquel. Muchas gracias, doctor, por la respuesta también. Estaba revisando unos datos en donde, algo alarmantes, que indican que el CI a nivel global se ha disminuido en los últimos años, precisamente por causa de las plataformas digitales e incluso por el riesgo de la inteligencia artificial. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como docentes para utilizar estas herramientas para formar a nuestros estudiantes en la parte del pensamiento crítico y evitar estos riesgos que llevan inmersas estas tecnologías? Primeramente, doctor Carlos, yo creo que necesitamos generar un sujeto consciente del entorno. Ese sujeto consciente del entorno debe de ser autónomo y para generar esta postura crítica es una persona que lea, porque ¿cuántas veces no nos hemos encontrado trabajos copio y pego? O sea, necesitamos un estudiante que lea. En este sentido, por ejemplo, hay inteligencias artificiales intuitivas que son muy buenas. Tenemos el Notebook LM, ¿sí? Te permite a lo mejor sintetizar, te compara resultados de a lo mejor de algunos artículos, pero para pasar a esa parte donde el estudiante construya, necesita leer y abstraer esa información que para él resulta relevante. Claro que lo que es el coeficiente intelectual en todo momento está reduciendo. ¿Por qué? Porque ellos nada más quieren inmediatez. Incluso decían que esto, ahorita casi al final mencionaba, están en dos cosas los estudiantes en la época actual, iconósfera y audiósfera. Lo que veo lo plasmo y es lo que yo entiendo. Audiósfera, vemos a los estudiantes audífonos todo el día. Iconósfera y audiósfera. Pero necesitamos pasar y generar ese sujeto crítico activo de decir, ¿sabes qué? Necesitas pasar de eso a entender, no a memorizar, a entender qué es lo que se te está manifestando en estos documentos que estás revisando. Apóyate, por supuesto, en la inteligencia artificial. Genera esos cuadros comparativos con la inteligencia artificial, pero a partir de eso, constrúyeme una definición. Constrúyeme qué es lo que dice. Utilízalas, pero apropialas de manera adecuada y ahora dime
qué es lo que se está manifestando ahí. No las estoy dejando fuera, las tengo, pero ¿cómo? Aquí va a ser el punto, ¿cómo las voy a integrar? Porque no es lo mismo, a lo mejor es enseñar la cuestión de electrónica que una cuestión de educación, que una cuestión de mercadotecnia, que una cuestión de derecho. Entonces, va mucho en el cómo lo voy a apropiar yo como docente y no emplear siempre la misma rutina, porque el estudiante se cansa. El estudiante te dice, ahí viene el profe de los cuadros comparativos, ahí viene el profe de construye tu definición. Entonces, hay herramientas que nos pueden ayudar y podemos intercalarlas. Insisto mucho en la cuestión de generar flujos que le cambien la salida a los mismos estudiantes. En uno construye definición, en otro construye un mapa mental. ¿Cómo? En Canva, pero genero el flujo a partir de una actividad y me permite la personalización del aprendizaje. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor. Me parece muy bien tu aportación. Vamos a leer, si gustas, una última pregunta y ya con esto vamos a cerrar la conferencia. El doctor Germán Elías nos hace un comentario, nos dice, la IA abona más a un sistema donde se privilegia la producción, capital, rentabilidad económica y consumo. Debe de abonar un poco a la economía social y solidaria. ¿No cree que desde la docencia debemos apostar más por ese rubro? Por supuesto, debemos de generar una economía social desde el punto de vista de la IA, independientemente del ámbito o de la especialidad, debemos de apostar a una economía social y solidaria. Sin embargo, hay unas cuestiones vulnerables que todavía la vemos en las brechas de accesibilidad a la tecnología, que en ocasiones no nada más es de accesibilidad, también de conectividad que se están presentando en este momento y limitadas, ¿no? O sea, vemos una cuestión que nos pone ahí en un sentido limitado para apostar al 100% a la economía social y solidaria. Sí debemos, pero tenemos elementos limitados en ese sentido, accesibilidad y conectividad, dejando de lado también las competencias digitales. Bien, bueno, pues muchas gracias por la participación, por la respuesta. A nombre del comité organizador, pues expresamos nuestro reconocimiento por compartir sus experiencias y conocimientos con nuestra comunidad académica. Sus reflexiones nos permitieron comprender los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial representa actualmente para la educación, así como la importancia de desarrollar competencias docentes que favorezcan una integración responsable e innovadora de estas herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, y esperamos volver a contar con tu participación en futuros eventos. Bien, y pues bueno, con esto entonces cerramos la conferencia y los invitamos en punto de las a regresar puntualmente para dar inicio al taller El uso de la calculadora graficadora Casio para aprender matemáticas en el aula, lo cual estamos seguros de que va a ser una experiencia enriquecedora que brindará herramientas prácticas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, en punto de las 3, los esperamos para continuar con el programa. Muchas gracias y muy bonita tarde para todos. Bueno, igualmente, buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Bien.